El cine de oro mexicano nos dio dioses vestidos de charro, valientes, seductores, intocables. Hombres que millones adoraron, imitaron y convirtieron en mito. Pero detrás de la pantalla de plata, algunos de estos íconos vivieron vidas secretas que la cámara nunca captó. Porque en un mundo construido sobre el machismo, ser gay podía destruirte. Esto no es chisme. Son historias de amor prohibido, confesiones cifradas y verdades borradas que se susurraban en cuartos traseros, pero nunca se decían en voz alta. En este video, revelamos las historias LGBTQ+ ocultas de las estrellas más legendarias del cine mexicano. Hombres que tuvieron que elegir entre la fama y la libertad. Quédate hasta el final. Estas no son solo historias, son actos de memoria. Y si crees en desenterrar las verdades que el tiempo intentó enterrar, suscríbete y activa las notificaciones. Apenas estamos comenzando. El México de mediados del siglo XX era un lugar donde la masculinidad no solo se esperaba, se actuaba, se celebraba y se imponía con violencia. La época de oro del cine no era solo arte, era identidad nacional. Estas películas ayudaron a definir lo que significaba ser un verdadero hombre en un México que se modernizaba rápidamente. El machismo no era un subtexto, era el acto principal, así que para los actores, especialmente los protagonistas, la homosexualidad no solo era un tabú, era peligrosa. Un solo rumor podía significar el fin de tu carrera. Un paso en falso podía llevarte al ostracismo, al ridículo o algo peor. Eso es lo que hace que estas historias sean tan escalofriantes y tan importantes. Los 7 actores en los que nos enfocamos hoy no fueron elecciones al azar. Eran íconos, nombres conocidos en todos los hogares, cuyas carreras ayudaron a definir el cine mexicano. Algunos vivieron vidas discretamente en el closet. Otros enfrentaron una cruel especulación. A unos cuantos les borraron sus historias por completo, pero a través de cartas personales, biografías, entrevistas codificadas y testimonios de quienes los conocieron, sus verdades han comenzado a salir a la luz. Este video no se trata de sacar del closet a los muertos. Se trata de devolverles complejidad a vidas que fueron aplanadas para encajar en una imagen. Se trata de reclamar una historia queer en un país que fingió que nunca existió. Y empezamos con el primero y más trágico de todos, Ramón Novarro. Si vamos a hablar de historias de amor prohibidas en el cine mexicano, debemos empezar con él. Mucho antes de Pedro Infante, Jorge Negrete o Mauricio Garcés, hubo un mexicano que conquistó Hollywood con nada más que su mirada penetrante, sus rasgos perfectos y su acento suave. Ramón Novarro nació en Durango en 1899, pero el destino lo llevó muy lejos de casa, directo al corazón del cine internacional. En las décadas de 1920 y 1930, se convirtió en uno de los galanes más deseados del cine mudo en Estados Unidos. Fue el primer latino en alcanzar ese nivel de estrellato, y su papel más icónico fue el de Judá Ben-Hur en la versión original de Ben-Hur de 1925. Misterioso, elegante, con ese encanto inalcanzable que todos querían. Pero detrás de todo eso, Ramón cargaba con un secreto que podría haberlo destruido por completo. Amaba a los hombres. Y esto no es especulación. Está documentado. Relaciones largas, apasionadas y a veces peligrosas. Vivió una doble vida durante décadas, ocultando quién era para proteger su carrera. Fingió romances con mujeres, posó en fotos con coprotagonistas femeninas y fingió ser alguien que no era. Su vida estuvo marcada por la represión, el miedo y una culpa profunda impuesta por el mundo que lo rodeaba. A medida que envejecía, los papeles desaparecían y el peso emocional se hacía más fuerte. Pero su final, su muerte trágica y violenta, fue
aún más desgarrador. En 1968, a los 69 años, Ramón fue asesinado en su casa de Los Ángeles durante lo que debía ser un encuentro consensuado con un joven. La prensa devoró la historia, exponiendo su vida privada con crueldad y sensacionalismo. Lo mataron 2 veces, una físicamente y otra mediante la destrucción pública de su imagen. ¿Conocías esta historia? Déjanos un comentario si crees que el legado de Ramón merece ser recordado con dignidad. Y si esta verdad te rompe el corazón como a mí, suscríbete ahora, porque lo que viene también ha sido silenciado, pero no para siempre. Ahora pasamos a Mauricio Garcés, un caso muy distinto, pero igual de intrigante. Él fue el seductor eterno de México, el hombre de la ceja levantada, el vaso de whisky en la mano, la voz lenta que podía conquistar a cualquiera. Pero aquí está lo curioso. Nunca se le vio en público con una pareja femenina. Nunca. ¿No te parece extraño? Nacido como Mauricio Férez Yazbek en 1926, tenía todo lo que un galán de la época necesitaba: carisma, elegancia, ingenio. Sus películas lo consolidaron como el rostro del playboy moderno y urbano, el Casanova de México, pero tras bambalinas seguía siendo un enigma. A pesar de la fama y la imagen pública de mujeriego, nunca se le conocieron relaciones serias. No hubo romances con actrices, no escándalos en revistas. Solo él, su cigarro, su whisky y su total discreción. Con el tiempo los susurros se hicieron más fuertes. Muchos en la industria murmuraban que Mauricio era gay, pero lo extraño es que nadie lo confirmó, ni lo negó. Y ese silencio hizo que el mito creciera aún más. Algunos dicen que tuvo una relación de años con un asistente masculino que siempre lo acompañaba. Otros aseguran que vivía en un círculo cerrado, alejando intencionalmente su vida personal de las miradas ajenas. Lo cierto es que vivió solo y murió solo. Falleció en 1989 por una afección pulmonar. Nunca se casó, no tuvo hijos, y aunque fue una de las mayores estrellas de su generación, murió casi olvidado. ¿Era gay? ¿Asexual? ¿Simplemente reservado? Nunca lo sabremos con certeza. Pero Mauricio Garcés vivió su verdad en silencio, y ese silencio es parte de lo que hace su historia tan misteriosa. ¿Crees que escondía algo o simplemente vivía adelantado a su época? Comenta Galán Eterno si tú también creciste viéndolo, y si este video está revelando partes de la historia que nunca habías escuchado, suscríbete ahora, porque lo que viene desafiará todo lo que creías saber. Hablemos de Jorge Negrete. Mencionarlo es invocar el alma del cine mexicano. El charro galante, el soldado, de voz aterciopelada, el galán nacional. Nació en Guanajuato en 1911, y no fue solo actor. Era un cantante de ópera entrenado, un hombre de enorme presencia. Cofundó el sindicato de actores, lideró con convicción y tuvo romances dignos de portada. Primero con Gloria Marín, luego su breve pero icónico matrimonio con María Félix. Pero la perfección muchas veces oculta lo que no se nos permite ver. Mucho antes de convertirse en un nombre de todos los días, circularon rumores sobre la sexualidad de Jorge. Y lo fascinante es que esos rumores nunca fueron completamente negados. Durante su época en la escuela militar, se decía que compartía un vínculo inusualmente cercano con un cadete. Algunos biógrafos mencionan su participación en círculos intelectuales privados donde se hablaba de homosexualidad, pero solo a puertas cerradas. La escritora Elena Poniatowska dijo una vez: todos en esa época sabían lo que nunca se decía sobre Jorge, pero lo protegían porque era un símbolo nacional. Incluso un exasistente afirmó haberlo acompañado a reuniones íntimas. ¿Verdad? ¿Ficción? Tal vez nunca lo sepamos. Lo que sí es claro es que
Pese a estar rodeado de mujeres deslumbrantes, Jorge mantuvo su vida privada bajo llave. Murió joven, con apenas 42 años, a causa de complicaciones hepáticas. Y aunque su legado como artista es incuestionable, el resto de su vida sigue siendo un susurro que recorre los pasillos de la cultura pop mexicana. ¿Crees que Jorge Negrete fue víctima del machismo rígido de su época? Deja tu comentario si piensas que su imagen lo forzó al silencio. Y si este recorrido por las vidas ocultas de las estrellas del cine de oro te está impactando, no te vayas. Lo que sigue con Arturo de Córdoba es dinamita emocional. Ahora llegamos al caballero del cine mexicano, Arturo de Córdoba. Un hombre que parecía haber nacido para interpretar al galán refinado, articulado y magnético. Nacido en Mérida en 1908, construyó una carrera impecable, protagonizando romances intensos, thrillers y dramas psicológicos. En pantalla, era todo lo que el público soñaba. Pero fuera de cámara, Arturo era un enigma que nadie lograba descifrar. Estuvo casado durante décadas con Enna Norvind, pero era ampliamente conocido que vivían en habitaciones separadas. Mientras otras estrellas se sumergían en escándalos y amoríos, Arturo mantenía una imagen pública intachable, sin titulares románticos, sin entrevistas coquetas, solo dignidad silenciosa. Pero quienes ponían atención empezaron a notar cosas. Siempre viajaba con el mismo asistente masculino, en los rodajes, en las premiaciones, incluso en eventos familiares. No era solo un ayudante, sino una sombra, un confidente. Muchos creían su verdadero amor. El periodista Carlos Monsiváis escribió una vez que Arturo era el más sobrio de los galanes y quizá el más inaccesible emocionalmente. Y ahí estaba la pista. Actores cercanos comentaban en voz baja que Arturo llevaba una doble vida, cuidadosamente diseñada para proteger su reputación impoluta. Esa reputación era su escudo. Murió en 1973, sin escándalos, sin reconocimientos públicos y sin confirmar jamás la verdad que muchos ya aceptaban. ¿Fue un hombre enamorado que tuvo que ocultarlo todo? ¿O simplemente alguien reservado más allá de su época? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero detrás de los trajes impecables y la dicción perfecta, vivían secretos demasiado riesgosos para ser dichos en voz alta. Comenta Galán Invisible si crees que Arturo tenía mucho más de lo que dejaba ver. Y si esta exploración de verdades ocultas del cine te tiene atrapado, suscríbete, porque lo que viene tiene colmillos. Y ahora hablemos de Enrique Álvarez Félix, el hijo de la mujer más icónica del cine mexicano, María Félix. Ese nombre por sí solo abre puertas y acapara reflectores. Pero la historia de Enrique, su historia, se forjó en las sombras proyectadas por la fama de su madre. Nacido en 1934, Enrique Álvarez Félix lo tuvo todo y nada a la vez. Heredó la belleza impactante de su madre, sus facciones marcadas, su porte aristocrático. Pero, mientras María era fuego, ruidosa, desafiante, dominante, Enrique era agua, silencioso, reservado, de voz suave, una contradicción que la prensa nunca supo cómo manejar. Comenzó su carrera actoral en los años 60 y poco a poco forjó su propio camino en cine y televisión hasta convertirse en estrella por mérito propio. Pero incluso cuando su fama creció, la misma pregunta persistía: ¿quién era Enrique fuera del encuadre? Nunca se casó, nunca se le vinculó con ninguna pareja. No hubo escándalos, ni romances, ni corazones rotos en las revistas. Solo silencio. Y en un país como México, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Los rumores sobre la sexualidad de Enrique lo siguieron toda su vida. En círculos privados se susurraba que era gay y que María Félix lo sabía, pero nunca pudo aceptarlo del todo.
Su relación fue notoriamente difícil. María llegó a declarar públicamente que quería un león, no un cordero, al referirse a su hijo. ¿Fría? Tal vez, pero también profundamente reveladora. Algunos especulan que la sexualidad de Enrique fue un punto de vergüenza para ella, no porque lo rechazara como persona, sino porque chocaba con el legado feroz, tradicional y casi mítico que había construido para el apellido familiar. Biógrafos sugieren que Enrique vivió discretamente con el mismo compañero masculino durante años. Nunca lo reconoció públicamente, pero tampoco lo negó. Otros apuntan a que la presión emocional de vivir bajo la sombra de María Félix y de encajar en su imagen fue devastadora. Cuando Enrique murió en 1996 de un infarto, su muerte dejó tantas preguntas como su vida. ¿Fue verdaderamente feliz? ¿Pudo vivir en libertad, aunque fuera a puertas cerradas? No hay carta pública, ni entrevista, ni salida del closet oficial. Solo el silencio ensordecedor de un hombre que interpretó su papel demasiado bien, hasta el final. Comenta, silenciado por el legado, si la historia de Enrique también te conmovió. Porque lo que viene ahora es uno de los desenlaces más trágicos y quizás más injustos del cine mexicano. Llegamos ahora a Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla. Fue uno de esos actores secundarios inolvidables, de los que, incluso en el fondo de la escena, se robaban toda la atención. Divertido, expresivo, rápido con los chistes, Mantequilla era el alivio cómico en decenas de clásicos. Pero las risas, las sonrisas, los papeles ligeros, eran solo una máscara. Detrás de todo eso había un hombre que cargaba con un secreto que, una vez expuesto, lo llevó a la desaparición total. Mantequilla era gay, y durante mucho tiempo logró mantener esa parte de sí mismo lejos del ojo público. Pero la industria del cine es un mundo pequeño, y los secretos no se esconden para siempre. Según testimonios de actores contemporáneos y cronistas del cine, Mantequilla vivió con discreción, pero no en el anonimato. Formaba parte de las redes silenciosas de la comunidad artística queer de la época. Nunca se casó. Nunca jugó el juego del romance público con actrices. Guardó su verdad muy cerca del pecho, hasta que los rumores finalmente lo alcanzaron. Cuando los susurros se convirtieron en acusaciones, la industria que antes lo abrazaba le dio la espalda. Las ofertas desaparecieron, los directores dejaron de llamarlo, los productores decían que era demasiado afeminado, demasiado raro, ya no daba risa. No era cuestión de talento, le sobraba, era cuestión de percepción, de miedo, de una sociedad que no podía seguir riendo si sospechaba que el hombre detrás de los chistes no encajaba en su molde. Murió en 1980, casi en el olvido. Sin homenajes, sin retrospectivas, solo silencio, una vez más. Y sin embargo, su legado vive en los corazones de quienes recuerdan sus actuaciones, quienes recuerdan la alegría que trajo, incluso mientras cargaba con tanto dolor. Comenta, justicia para Mantequilla. Si crees que le debemos más que aplausos, le debemos verdad. Y ahora, cerremos el círculo. Hemos caminado por los pasillos a media luz de una historia oculta, donde ídolos del celuloide vivieron vidas dobles y amaron en silencio. Ramón Novarro, una estrella brillante de Hollywood, reducido a carne de tabloides, una muerte tan brutal que obligó al mundo a ver una verdad que aún no estaba dispuesto a aceptar. Luego, Mauricio Garcés, el seductor por excelencia, cuyos verdaderos deseos nunca se dijeron, solo se insinuaron entre el encanto y la soledad. Jorge Negrete, la encarnación del charro macho, un héroe nacional atrapado en un papel tan grande, que no dejó espacio para su verdad personal. Arturo de Córdoba, con su mirada penetrante y su aire trágico,
que quizás albergó un amor tan profundo y frágil que el mundo nunca pudo permitirse verlo. Enrique Álvarez Félix, aplastado no por el escándalo, sino por un legado tan cuidadosamente construido que su verdad quedó enterrada bajo la sombra imponente de su madre. Y Mantequilla, cuya alegría y talento fueron descartados simplemente por atreverse a ser diferente en un mundo que exigía conformidad por encima de todo. Estas historias no son notas escandalosas al margen, no son datos curiosos para columnas de chismes ni especulaciones susurradas destinadas a provocar morbo. Son relatos profundamente humanos, de deseo y dignidad, de represión y supervivencia. Historias que revelan el alto costo emocional de tener que representar una mentira día tras día. Porque la verdad no solo era impopular, era invivible. Nos muestran cómo toda una industria que celebraba la fantasía le dio la espalda a quienes no encajaban en su molde. Pero más allá del dolor, estas vidas también revelan resiliencia. Cómo las personas queer encontraron formas de existir, de amar, de dejar huella, incluso cuando todo a su alrededor estaba diseñado para borrarlos. Es momento de decir sus nombres en voz alta, no como los papeles que interpretaron, sino como personas completas que vivieron bajo circunstancias imposibles. Recordarlos no por cuán convincentemente actuaron la masculinidad, sino por el valor que se necesitó para cargar con el peso de su silencio. Porque en un mundo que aún vigila quién puede ser visto y recordado, la visibilidad es resistencia. Y contar estas historias no es solo un acto de memoria, es un acto de justicia. Si este video te conmovió, aunque sea un poco, no dejes que la historia termine aquí. Suscríbete ahora y sé parte de una comunidad que se niega a olvidar. Deja un comentario abajo y cuéntanos, ¿qué historia te llegó más al corazón? ¿La tragedia de Ramón Novarro? ¿El enigma silencioso de Mauricio Garcés? ¿La dualidad imposible de Jorge Negrete? Estas no son simples anécdotas del pasado, son espejos, ecos, recordatorios de lo que significa vivir con valentía en un mundo que castiga la honestidad. Y si conoces a alguien que aún cree que las personas LGBTQ+ son una invención moderna, una moda o algo ajeno a nuestro legado cultural compartido, mándales este video. Déjalos ver la verdad con sus propios ojos. Porque las personas queer no solo estuvieron presentes en nuestras eras doradas, las ayudamos a construir. El pasado pudo haberse escrito en silencio, pero el futuro es nuestro para decirlo en voz alta. Así que quédate con nosotros. Aún quedan muchas más historias por contar.